perfecto. La cuenta de la propiedad cobrada va a ser un recurso, ¿sí? Para cada uno de los sectores institucionales que corresponda, y para otro va a ser un uso. Alguien la paga y alguien la cobra. ¿Sí? Tenemos que registrar los dos movimientos. ¿Ah? Chiqui chiqui, bueno, después de la renta de la propiedad venía las contribuciones sociales, prestaciones sociales y otras transferencias corrientes que forman parte de las transferencias que se dan en las economías y que son una tercera fuente de ingreso que no está relacionada con el proceso productivo. Entonces, las contribuciones sociales eran, por ejemplo, los pagos de aportes al gobierno, ¿sí? Un recurso para el gobierno y a la vez un uso para los hogares, porque lo que los pagan son los hogares, mientras que las prestaciones que dijimos que eran, por ejemplo, las jubilaciones y todo ese tipo de transferencias, son obviamente un recurso para los hogares y un uso para el gobierno. ¿Ah? Las otras transferencias pueden ser cualquier donación de cualquier cosa mientras sean no de capital. Eso lo vamos a ver en la siguiente cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, donaciones de medicamentos, de donaciones de, yo que sé, habíamos dicho de tapabocas, cosas así en la pandemia, ¿no? Entonces puede ser, las otras transferencias pueden ser recibidas y efectuadas por cualquiera de los agentes. ¿Tá? En este caso no me acuerdo bien, pero creo que esto eran transferencias que había recibido el gobierno, donaciones no me acuerdo si eran cosas medicinales, que habían sido 10 donadas por las sociedades y 20 donadas por el resto del mundo. ¿Sí? Son recursos para el receptor de la donación y son usos para los que efectúan esa donación. Entonces, al final de todo esto, el saldo de esta cuenta, que es el ingreso disponible bruto, ¿sí? Me va a permitir ver, después de mirar el proceso primario de generación de ingresos, o sea, la cuenta de generación del ingreso y sus saldos, después de ver las rentas de la propiedad pagadas y cobradas en esa economía, y después de analizar las transferencias corrientes realizadas y recibidas, voy a ver efectivamente cuánto es el dinero del que dispone, el ingreso del que dispone, ¿sí? Cada uno de los agentes en esa sociedad. ¿Ah? Y la economía en su conjunto también. Aparte, voy a tener también el saldo corriente con el exterior. El saldo corriente con el exterior es el saldo de bienes y servicios que traíamos de la cuenta de producción, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Al que le vamos a hacer le vamos a contabilizar otras transacciones, ¿sí? Por ejemplo, rentas de la propiedad cobradas y pagadas, ¿sí? Por el resto del mundo, ¿sí? Y también puede ser transferencias efectuadas por el resto del mundo, que también podrían ser obviamente recibidas por el resto. Y eso nos va a dar el saldo corriente con el exterior, que es el opuesto del saldo en cuenta corriente de balanza de pagos, que ustedes se acuerdan de la parte de la cuenta de producción, digamos, las cuentas que estamos haciendo nosotros son primero de la perspectiva del productor y después de la perspectiva del perceptor del ingreso, ¿sí? Mientras que mientras que la balanza de pagos la hacemos de la perspectiva nuestra, de nuestra economía. Entonces, por eso es que el saldo corriente con el exterior es el opuesto del saldo de cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Sí? ¿Ah? Eso como un breve resumen de lo que estuvimos viendo ahora. Si ustedes se acuerdan que ahora tenemos que tener en mente que tenemos el saldo en cuenta corriente perdón, el ingreso disponible bruto para cada uno de los sectores institucionales y para la economía en su conjunto, y tenemos también el saldo corriente con el exterior como saldo de la cuenta de distribución del ingreso. La siguiente cuenta, y en la que cierra el análisis de las cuentas corrientes para esta economía, es la cuenta de utilización del ingreso disponible. ¿Sí? ¿Qué me va a decir esta cuenta? Esta cuenta me va a mostrar cómo cada sector institucional, con el ingreso disponible que tiene, ¿sí? Que generó, lo va a asignar a gasto de consumo final o a ahorro bruto. ¿Tá? Son los dos destinos posibles de el ingreso generado y disponible por esos agentes. Ahora, cuando hablamos de gasto de consumo final, esto lo sabemos del COU. ¿Quiénes son los únicos sectores institucionales que pueden consumir? Lo dice ahí igual, así que no voy a hacérmela muy misteriosa, pero los únicos agentes que pueden consumir en esta economía son el gobierno y los hogares, ¿sí? Las sociedades no realizan gasto de consumo final porque no tendría sentido, porque no son
pasibles de hacerlo, ¿sí? El gobierno lo hace en nombre de los hogares en su conjunto. ¿Se acuerdan que esto ya lo dijimos también? Como el gobierno produce bienes a precios no económicamente significativos, tiene una producción no de mercado, y hacemos el supuesto entonces que el gobierno consume en nuestro nombre todo lo que produce, ¿sí? Pero finalmente en realidad los que consumimos los servicios del gobierno obviamente que somos nosotros, ¿sí? Entonces los únicos dos agentes que pueden consumir en este mundo son el gobierno y los hogares. ¿Ah? Entonces vamos a traer el ingreso disponible bruto de la cuenta de asignación y distribución del ingreso. Vamos a ver cuánto es el gasto de consumo final de cada uno de los sectores, que eso también lo podemos ver en el COU, como ustedes saben, ¿sí? Y la diferencia, el saldo va a ser el ahorro bruto de cada una de los sectores. Y ahí tienen la cuenta. Preguntas. Está bien fácil. Preguntas, nada, nada, nada. Bueno, acá ven que me traigo el saldo corriente con el exterior, y nuevamente, como no voy a tener interés en saber de este tipo de transacciones, no hay ninguna que nos involucre a nosotros con el resto del mundo, entonces el saldo corriente con el exterior, así como me lo traje como un recurso, me lo llevo como un uso. ¿Ah? Después me traigo, perdón que me quedó cortada, pero quise poner la del libro y no copiarla porque está por vaga, y era como muy larga, entonces la tuve que cortar porque si no se iba a ver muy chiquita. Entonces, me traigo el ingreso disponible bruto, ¿sí? De la cuenta de asignación y distribución del ingreso, esto todo lo tienen en el libro, tal cual. ¿Ah? Y después veo, para cada uno de los sectores institucionales que efectivamente realizan gasto de consumo final, el gobierno y los hogares, ¿sí? Y la diferencia con el ingreso disponible, entre el ingreso disponible bruto y el gasto de consumo final, va a ser el ahorro bruto. Y vean acá qué precioso esto, ¿sí? Si tenemos un ahorro bruto que es negativo, en realidad lo que tenemos es un desahorro, o sea, no ahorro, al contrario, ¿sí? Después vamos a ver cómo se soluciona este tema más adelante en el mundo de lo financiero, ¿no? ¿Sí? Pero ven que las sociedades, por ejemplo, como no consumen, ¿sí? Porque no son un sector institucional que tenga esa capacidad, chao, cero, y el mismo ingreso disponible que me traje como recurso de la cuenta de distribución del ingreso, me queda como saldo en la cuenta de utilización del ingreso. El gobierno ya venía, ¿no? Como culeco de la cuenta anterior, con unos pesitos, poquitos pesitos, ¿sí? El gasto de consumo final que realiza el gobierno es 520, es mucho mayor que su ingreso disponible bruto, y por lo tanto su ahorro va a ser negativo, va a desahorrar. ¿Ah? Los hogares, por su parte, vienen con un ingreso disponible bruto de 1.125, realizan un gasto de consumo final de 1.030, y por lo tanto su ahorro bruto va a ser de 90. Como dijimos ya, para el resto del mundo, el mismo saldo corriente con el exterior es el que tengo en los recursos y en los usos. ¿Ah? ¿Alguna duda sobre esto? Nada, esto ya lo venimos diciendo. A ver si acá. Ah, bueno, entonces, lo que nosotros veníamos mirando, si ustedes se acuerdan, ¿sí? En la cuenta de distribución del ingreso podíamos calcular el ingreso nacional disponible bruto como el ingreso nacional bruto más las transferencias corrientes realizadas con el resto del mundo menos las efectuadas al resto del mundo. O también podíamos sumar cada uno de los ingresos disponibles brutos de los agentes residentes y obteníamos el ingreso nacional disponible bruto. Yo sé que esto es mucha fórmula, pero esto va a sentarse una vez que hagamos los ejercicios. No teman, ¿sí? Ahora, con la cuenta de utilización del ingreso, lo que tenemos es otra visión adicional, ¿sí? Para el cálculo de ingreso nacional disponible bruto, que es simplemente sumar, ¿sí? Los dos usos de la cuenta me van a dar, obviamente, igual al recurso de la cuenta, que es el ingreso nacional disponible bruto. ¿Está?
Eso, simplemente eso. Esta igualdad que sale de acá. Después lo vemos con más detalle en el, ¿cómo es? En el ejercicio. Y acá les pegué para que ustedes de nuevo no piensen, porque a veces es como que tan abstracto todo esto que yo digo, ellos se pensarán que solamente lo hacemos para torturarlos, pero no, esto se calcula en la realidad. ¿Sí? Les puse acá como es la dirección para que vayan, lo tuve que achicar, ¿sí? Esto cuando se lo van a ver, si alguno tiene curiosidad, va a ver que tienen los sectores institucionales y después tiene el total. Yo le puse el total porque si no, no me entraba, ¿sí? En la PPT, quedaba muy chiquito. Entonces, solo a modo de repasar lo que ya fuimos viendo, acá tienen la cuenta externa de bienes y servicios, está un poquito más detallado esto que lo que hacemos nosotros, pero esto es simplemente poner la SIMPOR y la CESPOR, ¿sí? Y el saldo de bienes y servicios con el exterior. ¿Ah? Nada más. No tiene ninguna, ninguna cosa más. ¿Sí? Export, import, ¿sí? Y la diferencia es el saldo, que acá se ve que se me borró o algo, pero es solamente hacer esta diferencia. ¿Está? Cuando ustedes lo tienen esto todo adentro de la cuenta de producción. Acá simplemente se abre un poquito para darle un poquito más de detalle. Esta es la cuenta de producción, que ya la vimos. Tenemos la producción, ¿sí? Como recurso como es de los productores de esa economía. Acá tienen abierto entre producción de mercado, producción para uso final propio y otra producción no de mercado. Ustedes estos dos, ¿sí? En este curso no los ven, o sea que ignórenlo, hagan de cuenta que todo es producción de mercado, ¿sí? Se le resta el consumo intermedio, ¿ah? Los impuestos netos de subvenciones, ¿sí? Y tenemos por acá el valor agregado, el Producto Interno Bruto. ¿Ah? ¿Qué pasa? Ustedes acuérdense que yo les conté hace también unas clases que en nuestro mundo lo único que hacemos es la diferencia entre producción y consumo intermedio y con eso ya tenemos el PIB de la economía. En el mundo real le agregamos este ajuste, ¿sí? Pero ustedes también en este curso no lo ven en el siguiente curso como es de análisis de cuenta nacional. ¿Tá? Entonces, después viene la cuenta de generación del ingreso, ¿ah? Tenemos la remuneración de asalariados, tenemos impuestos sobre la producción y las importaciones, no sé qué, tenemos subvenciones sobre los productos, todo lo mismo, ¿sí? Acá lo tenemos simplemente ¿cómo es? En nuestra versión simplificada lo tenemos todo junto esto. Tenemos, el ingreso mixto bruto por pagar, que tampoco lo vemos acá en este curso, ¿sí? Y finalmente el saldo de la cuenta, que es el excedente de explotación bruta. ¿Tá? Todo lo mismo que ustedes estuvieron viendo ustedes. Esta es un poco más complicada, porque esta es la cuenta de asignación y distribución del ingreso, y no los quiero entreverar mucho, pero solo para verlo por arriba, acá tienen los saldos que me traigo ¿cómo es? De la cuenta de generación del ingreso. Acá tienen las rentas de la propiedad, ¿sí? Por cobrar, y acá tienen las cuentas de propiedad por pagar. Obviamente unas se suman, otras se restan. Acá tienen los impuestos, bueno, otros impuestos que tampoco vemos en nuestra cuenta, las otras transferencias corrientes, las contribuciones sociales, las prestaciones sociales, ¿sí? Las transferencias corrientes ahí tienen un montón de detalle de qué son, si ustedes ven, en realidad son poquitos pesos, no es mucho. Nosotros no la tenemos abierta, obviamente. Y acá finalmente llegamos al ingreso disponible bruto. No les voy a decir lo que es cada cosa de esta, porque hay algunas que ni yo sé lo que son, y es mucho detalle y no nos interesa. Lo que yo solamente les quería mostrar es cómo en la realidad se hace toda la secuencia de cuentas, ¿sí? No solo para el total de la economía, sino para los sectores institucionales, ¿tá? Que acá no me entraron, que los escondí. Después que tengo el ingreso disponible bruto para cada uno de los sectores y para el total de la economía, lo que vengo es a la cuenta de utilización del ingreso, que fue lo que vimos recién. ¿Tá? Tengo el gasto de consumo final, ¿sí? El de los hogares y el del gobierno, por eso dice gasto de consumo final individual, porque refiere a lo que consume los hogares privados, digamos, ¿sí? Y el gasto de consumo final colectivo del gobierno general, que es el gasto de consumo del gobierno, ese que
realiza el gobierno en nuestro nombre. ¿Ah? Tenemos algunas cositas acá, ajustes que no vienen al caso porque nosotros no los estudiamos. Y finalmente tenemos el ahorro. ¿Está? La cuenta de redistribución del ingreso disponible, en realidad, nosotros la tenemos como mezclada con la nuestra de distribución secundaria del ingreso, en fin, ¿está? Pero digo, en el espíritu es lo mismo, ¿está? Lo que termino teniendo acá con estos dos ajustes es un ingreso disponible bruto ajustado que es más o menos lo mismo que el otro ingreso, ¿está? ¿Sí? Nada. Miren, ustedes mírenlo hasta acá nomás. O sea, no miren el de acá para abajo porque es para entreverarse y es solamente a título informativo. El saldo final que nosotros vamos a mirar de las cuentas corrientes en nuestro curso es el ahorro bruto. Y con eso vamos a empezar a analizar las cuentas de acumulación. ¿Está? Pero bueno, esto era simplemente para que ustedes supieran que se hace en la vida real. ¿Ah? ¿Hay alguna duda? Y ahí tienen la dirección para mirarlo ustedes. ¿Hay alguna duda hasta ahora de lo que venimos haciendo? Ahora vamos a hacer el práctico. Por ahí, ¿alguien que diga algo? Ahora que en el chat tengo algo, pero ahora lo contesto yo, si no. Sí. No, es de control, tranqui. Bueno, acuérdense que después del control viene la revisión. Ah, no se olviden. Porque ahora capaz que están muy con el control, pero acuérdense que después del control no queda tanto para la revisión, que es, si mal no recuerdo, el 16 de octubre. ¿Sí? Así que tenemos que darle bola a eso también. Bueno, no sé si se bajaron el práctico que hicimos la vez pasada, ¿sí? Que yo se lo subí incompleto. Si lo tienen, ábranlo porque vamos a usar todo lo que hicimos en las primeras dos partes del ejercicio 1 para seguir con el práctico, para hacer la segunda parte. ¿Está? Entonces, si ustedes se acuerdan, teníamos un code incompleto, ¿sí? Que después lo habíamos, vamos a ponerle negro, así ya quedaron con lo de negro. A ver, ahí está. Si ustedes se acuerdan, teníamos el code incompleto que nos daba la letra, y nosotros habíamos, con mucha claridad mental, rellenado las celdas que faltaban, y teníamos este hermoso code, ¿sí? Que nos permitía la información del code, rellenar completamente la cuenta de producción por actividades y por sectores institucionales, y la cuenta de generación del ingreso por actividades y por sectores institucionales, ¿ah? Que ya lo habíamos hecho acá. ¿Se acuerdan? Bien. La parte 2, el punto 1 era construir la cuenta de producción, generación de ingreso por actividades. Perfecto, ya lo habíamos hecho. La parte 2 decía, construir las cuentas de producción, generación del ingreso, asignación y distribución del ingreso y utilización del ingreso por sectores institucionales. ¿Ah? Analizar los resultados. Otra cosa que me olvidé de decirles, que ahora me acabo de dar cuenta que no se las dije, es que todas esas cuentas que nosotros hacemos y que las hacemos en la vida real, tienen un uso muy variado, ¿no? Esto igual ya lo habíamos hablado al principio, ¿está? Pero ustedes piensen que el uso es desde académico para hacer cualquier tipo de análisis sobre la realidad, de cualquiera de los procesos que se describen en las cuentas, hasta políticos, ¿sí? Porque es importante que yo sepa el monto del ahorro bruto de una economía, porque es importante que yo sepa para cada sector institucional cuál es su ingreso disponible. Eso después, ese saldo de ahorro bruto va a ser fundamental para financiar la acumulación de bienes de capital de esa economía. Entonces, es importante que yo tenga esos valores estimados de forma correcta porque después me terminan repercutiendo en las cuentas que siguen, que son la cuenta de capital y la cuenta financiera. La cuenta de capital es muy importante porque
me describe la acumulación de capital de la economía. ¿Y por qué es importante la acumulación de capital y la formación de capital y capital, bla, 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 bla? Porque si yo no tengo capacidades, digamos, si yo no tengo acumulación de capital y no crezco en cuanto a esa variable, mi capacidad productiva y por lo tanto de generación del ingreso queda absolutamente coartada. Entonces esto es una calecita que yo tengo que tener bien claro, digamos, que toda la realidad de cada una de las cuentas me termina después influyendo en todo lo que viene después. Si yo tengo un ahorro bruto bajo en mi economía, voy a necesitar entonces de financiación de otro tipo para lograr hacer la acumulación de capital que necesito para después seguir produciendo y para que eventualmente eso me redunde en ingresos generados y distribuidos a la población, ¿sí? Si yo no puedo producir, yo no puedo generar ingresos, yo no puedo distribuir ingresos. Por lo tanto, cualquier tipo de análisis de políticas sociales o económicas o lo que sea, requiere de todo este estudio, digamos, detallado de los procesos productivos de las economías. ¿Ah? Nada, eso antes de seguir con el práctico. Muy bien. Entonces el punto 2 del práctico, del ejercicio 1 del práctico 3 me decía construir la cuenta de producción general, que ya lo hicimos, pero después me decía construir la cuenta de asignación y distribución del ingreso y utilización del ingreso por sectores institucionales, analizar los resultados. ¿Está? Entonces, a ver, ¿está acá? Sí. Yo se las puse acá, la cuenta, ¿está? Y acá les puse los otros datos que no me acuerdo quién era, que me decía de la clase pasada. Nos faltaron mirar los otros datos, sí, tenía razón, pero nos faltaron porque en realidad los vamos a usar para esta cuenta y no para las anteriores. Para las anteriores, solo con el COU ya tengo la información que necesito para todo. ¿Tá? Entonces, ¿qué les parece que podemos hacer, el primer paso que podemos hacer para construir la cuenta de asignación y distribución del ingreso? ¿Qué harían ustedes? ¿Alguien por ahí que me diga alguna cosilla? ¿Qué Completar saldo hablamos? de bienes y servicios en el exterior, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Sí? Me El resto del traigo, mundo, sí. sí, exacto. Me traigo el saldo de bienes y servicios con el exterior, me voy a tener que ir acá, que lo tengo por acá abajo, a ver si lo encuentro. ¿Sí? Me lo traigo de la cuenta de generación del ingreso, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Así como me traje el saldo de bienes y servicios con el exterior de la cuenta de distribución del ingreso, ¿me puedo traer el excedente de explotación bruto, la remuneración de asalariados y los impuestos menos subsidios? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, De la sociedad completa es ahí, ¿no? De ¿cómo, perdón? las sociedades sumadas serían ahí. Sí, claro, sí, 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 exactamente, exactamente. Acuérdense siempre que las sociedades, ¿sí? Las actividades económicas se organizan en sociedades. Entonces, las sociedades, vamos a poner así una flechita, las sociedades son la suma de las actividades. ¿Ah? Y esto ya lo dijimos, pero está bueno recordarlo. Esto es sociedades. Ahí va. Vamos a poner acá por las dudas. Bueno, me voy a traer el excedente de explotación bruto. El excedente de explotación De la bruto. sociedad y el gobierno sería del otro lado nomás. Exactamente. Exactamente. Me voy a traer. Esperen que voy a centrar acá. Así queda más claro. Ahí está. Del gobierno también. ¿A qué equivalía
el excedente de explotación bruto del gobierno en esta cuenta y en la de generación del ingreso? El consumo de capital fijo. Muy bien. Gobierno. Excelente. Ustedes se acuerdan que el excedente de explotación bruto era, era igual al excedente de explotación neto más el consumo de capital fijo, y que para el gobierno el excedente de explotación neto es igual a 0 porque hace producto no de mercado. ¿Está? Muy bien. Después me voy a traer la remuneración de asalariados. ¿Quién es el perceptor del ingreso de remuneración de asalariados? ¿Para quién es un recurso? Los hogares. Exactamente. Para los hogares. Chiqui, chiqui, chiqui. ¿Dónde está? Acá. ¿No? ¿Sí? Hogares. Perfecto. ¿Y para quién es un recurso los impuestos menos subsidios? Vamos a poner acá, porque vi que había gente que se había confundido. Subsidios. Ahora vamos a hacer así, El la pongo perceptor sería el gobierno de los impuestos. exactamente. Impuestos menos subsidios, para que no se olviden de lo que es, y acá les pongo, a ver, no, dale, pégate. Bueno, impuestos netos de subsidios. Exactamente como me dijo el compañero, es un recurso para el gobierno. Impuestos netos de subsidios. Muy bien. ¿Qué dicen los demás compañeros sobre todo esto? ¿Hay alguien que tenga dudas? ¿Dudas por ahí? Bueno, estos son los saldos que me traigo de la cuenta de generación del ingreso. Vamos a leer ahora, ¿sí?, la información adicional, a ver en qué nos puede ayudar para construir la cuenta de asignación del ingreso. Dice, se sabe además que del total de remuneraciones de asalariados, 50 unidades fueron pagadas a trabajadores fronterizos que no residen en el país. Resto del mundo. Exacto. ¿Se acuerdan lo que dijimos? ¿Se acuerdan que dijimos que, vamos a anotar por acá, así les queda, si les cambio la letra para que ustedes vean por qué hacemos las cosas? Esperen un poquito, que es medio largo para ponerle una nota. Recuerden que en la cuenta de generación del ingreso, de donde nosotros sacamos el saldo, la cuenta de generación de ingreso, vamos a poner así. La cuenta de generación del ingreso se construye desde la perspectiva del productor, ¿sí? Entonces esto implica que la remuneración de asalariados se paga a trabajadores residentes y no residentes, ¿sí? En la cuenta de distribución del ingreso,
de asignación y distribución del ingreso se construye desde la perspectiva del receptor del ingreso. Los hogares entonces reciben remuneración de asalariados pagada por productores nacionales y del resto del mundo. Entonces, lo que va a pasar es que estos dos totales, ¿sí? Esta flecha construida medio a la... Estas dos variables no tienen por qué coincidir. No quiero que esto sea una fórmula, pero claro, como le pongo esto, ahí va. ¿Está? ¿Se entendió la diferencia de por qué en realidad este valor de acá no es el que tenemos que poner en la cuenta de asignación de ingreso? ¿Sí? Porque este es el valor de las remuneraciones asalariadas pagadas por el productor, que se las paga a trabajadores residentes y no residentes. Pero nosotros acá tenemos que registrar las remuneraciones según quién las recibe, ¿tá? ¿Sí? Porque estamos trabajando desde la perspectiva del perceptor del ingreso. ¿Sí? Ahí se desglosa, sería. ¿Cómo, perdón? Ahí se desglosa los que lo reciben. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Acá lo que dice, lo que dicen acá es que, ¿no? De los 900, ¿sí? Hay 50 que fueron recibidas por el resto del mundo. Entonces acá en vez de 900 lo que tenemos que poner es 850 y acá 50 que son recibidas por el resto del mundo. ¿Se entendió? A los compañeros que no han hablado todavía. ¿Por ahí alguien que me diga algo? Sí, profe, se entiende. Se ¿Sí? entendió, profe. Perfecto. ¿Está? Entonces tienen acá la razón. Si quieren, se van a buscar acá y si no, obviamente en el teórico también. ¿Está? Pero como cambiamos la perspectiva, esto ya lo dijimos, pero cambiamos la perspectiva, entonces tenemos que tener cuidado con algunos detalles. Si yo en el ejercicio no tuviera esto, asumo que entonces son todas pagadas a hogares residentes y pongo acá el 900. ¿Ah? Pero como yo sé que de esas hay 50 que se pagaron a hogares no residentes, yo tengo que hacer el desglose. ¿Está? Muy bien. Esto de receptor, para mí que no existe esta palabra, voy a poner perceptor, que queda más. Le decimos siempre perceptor, pero receptor Claro, pero existe. yo, Existir bueno, existe. O sea, pero inventemos siempre es una palabra. perceptor. Claro, pero bueno, me pintó, ¿viste? Creo que no está mal tampoco, o sea, no es el término que No, usamos pero vamos a habitualmente, pero me hacer. parece que está lindo, que es No, que creo que es sí, como más común para ellos el tema de recibir y receptor, está, en pero vez si de vamos sin. perceptor. Hasta recibidor existe, dice por ahí Mauricio, pero el recibidor es donde recibís a la gente, ¿no? No voy a Es poner otra esa porque cosa. polémica. Bueno, a ver, sigo. Dice, el gobierno pagó intereses por préstamos recibidos del exterior por valor de 35. Acá ya salimos de la parte conocida, digamos, que era como este mundillo acá, salvo esa digresión que hicimos con la remuneración de asalariados, ahora ya vamos al mundo de la distribución del ingreso, ¿sí? Entonces,
Dice, el gobierno pagó intereses por préstamos recibidos del exterior por valor de 35. Lo primero que tenemos que hacer con esto es saber si son rentas, ¿sí? Si son contribuciones sociales, prestaciones sociales o otras transferencias corrientes, para ubicarlas correctamente dentro de la cuenta. ¿No? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué son intereses por préstamos? Prestaciones Prestaciones sociales. sociales. ¿Cómo? So- es Prestaciones sociales. si un impuesto debe ser una renta, ¿no? Renta de la Esperen. propiedad. Ahí va, bueno, ahí va. Vamos por partes. Prestaciones sociales, acuérdense que todas estas que están acá son transferencias. ¿Está? Estas de acá, les voy a poner solamente un leve colorcito. ¿Está? Y les pongo una nota. ¿Sí? No sé cómo poner una nota que a ver si me deja. Esto nunca lo hice. Creo que no deja, Clary. No deja. Solo en uno. No. Lo podés copiar y pegar en todos, pero Sí. al comentario. Estos son transferencias. ¿Sí? ¿Qué eran las transferencias? ¿Quién se acuerda de lo que eran? ¿Cuál era la particularidad de las transferencias? No tenían Transacciones sin contrapartida. contrapartida. Exactamente. Transacciones sin contrapartida. ¿Está? Y esto, ¿sí? Esto es para todas estas. ¿Está? ¿Los intereses son transacciones sin contrapartida? No. O sea, yo contraigo un préstamo, en este caso el gobierno contrajo un préstamo que se lo pidió al resto del mundo, ¿sí? Y por eso tuvo que pagar 35 pesos de interés. ¿Está? Entonces, cuando yo estoy hablando de, vamos a poner acá, cuando yo estoy hablando de intereses, dividendos, utilidades, a ver, ¿qué más? Intereses, dividendos, utilidades, renta de la tierra y alguna cosita más que ahora capaz que no me acuerdo, ¿sí? Estoy hablando de renta, de la propiedad. Yo pongo a disposición un activo, en este caso, cuando estamos hablando de los préstamos, pongo a disposición un activo financiero, dinero, ¿sí? Que yo le presto, yo resto del mundo, le presto al gobierno, ¿sí? Y el gobierno me tiene que pagar todos los meses un interés aparte, ¿sí? De la amortización del préstamo, que lo tiene que pagar también de la forma en que sea ese arreglo específico. ¿Ah? Entonces, ¿para quién va a ser un uso esos intereses que paga el gobierno? Un uso. Al resto del mundo. Uso, o sea, ¿para quién va a ser? Vamos al revés, ¿para quién va a ser un recurso? ¿Quién cobra esos Al resto intereses? del mundo. Un El recurso. resto del mundo. El resto del mundo cobra esos intereses. 35 pesos cobra. ¿Ah? Vamos a esto que hacía el año pasado. Así ustedes ven bien de dónde van saliendo todos los valores. ¿Y quién los paga? ¿Para quién es un uso? A las Los sociedades. hogares, El gobierno. el gobierno. Para el gobierno. Acuérdense de mirar bien lo que dice la letra. Dice, el gobierno pagó intereses. O sea, la letra se los dice. El gobierno pagó intereses. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se entiende por qué pusimos el gobierno? El que cobró los intereses fue el resto del mundo. ¿Ah? Por lo tanto, es un recurso para el resto del mundo. Acuérdense que yo estoy en el perceptor del ingreso. ¿Ah? ¿Sí? ¿Quién pagó los intereses? El gobierno pagó los intereses. ¿Ah? El gobierno tomó un préstamo, ¿sí? Que puede haber sido, por ejemplo, con un organismo internacional como el FMI, o puede haber
vendido bonos en una bolsa o una inversión internacional, comprar bonos emitidos por el gobierno nacional, y entonces tiene que pagar los intereses al resto del mundo. ¿Ah? Acá no vemos nada de lo que pasa con el principal del préstamo, ¿no? No vemos nada de lo que pasa con el monto prestado. Eso lo vemos en otro momento. Acá estamos hablando de solamente las rentas de la propiedad, ¿sí? No nos interesa si el gobierno es el último año que tiene que pagar el préstamo o tiene que pagarlo durante 20 años, no nos interesa. Lo que nos interesa es registrar la renta de la propiedad, los intereses que pagó y cobró cada uno de los sectores institucionales. ¿Ah? ¿Dudas sobre esto que hicimos? ¿Ahí? ¿Alguien? Muy bien. Bueno, el siguiente punto dice, C. Las sociedades giraron dividendos al exterior por 80. Renta ¿Se acuerdan? de la propiedad. Exactamente, que dijimos que eran rentas de la propiedad. Ahora, si me dice que las sociedades giraron dividendos al exterior, ¿es un uso o es un recurso para las sociedades? Si los Uso. giraron, es un uso, muy bien. Entonces, las sociedades, ¿sí? ¿Y para quién es un recurso? Para el resto del mundo. Muy bien, para el resto del mundo. ¿Está? Entonces lo vamos a sumar acá. ¿Sí? ¿Dudas de este movimiento? No. ¿El resto? Muy bien. Después dice, los hogares recibieron intereses por depósitos en bancos no residentes por 55 y por depósitos en bancos residentes 50. Vamos a poner acá 55 y 50. Vamos por partes, ¿está? Dice, los hogares recibieron intereses por depósitos en bancos no residentes por 55. Si los hogares recibieron intereses, ¿es un recurso o es un uso para los hogares? Recursos. Recurso. Un recurso, muy bien. Entonces los hogares en rentas de la propiedad tienen este recurso. 55. Dice, los hogares reciben intereses por depósitos en bancos no residentes por 55. ¿Para quién es un uso entonces estos intereses que cobraron los hogares? Resto Resto del mundo. Muy bien. Está. Entonces, acá lo que pasa es que los hogares tienen, no sé, depósitos en las Islas Caimán o por ahí, ¿está? Y las Islas Caimán les giran intereses a los hogares nacionales. Entonces, es un recurso para los hogares y es un uso para el resto del mundo que nos tiene que pagar esos intereses. Después dice, los hogares recibieron intereses por depósitos en bancos no residentes, por 55, y por depósitos en bancos residentes. O sea que aparte de los 55 que le pagaron de las Islas Caimán, tienen 50 que les pagaron los bancos nacionales. Esos 50, ¿para quién son un recurso? Para los hogares. Muy bien, para los hogares. ¿Y para qué? ¿Para quién son un uso? Si los que pagaron son bancos residentes. ¿En qué sector institucional están los bancos residentes? Sociedades. Sociedad. En sociedades. Muy bien, exactamente. ¿Ah? Esto era sociedades, sí, y ahora le agregamos un 50%. ¿Está? Ustedes recuerden, entonces, que todos los productores de esta, acá lo pusimos, ¿no? Pero todas las actividades económicas se organizan en sociedades, incluido el sector financiero. ¿Sí? O sea que toda la producción se organiza en sociedades. ¿Ah? Por eso es que acá están los bancos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Dudas de este movimiento que hicimos? No, todo claro. Muy bien. ¿Ah? Los aportes. Bueno, ahora vamos a pasar a los aportes personales, ¿sí? Y las prestaciones sociales. Dice,
Los aportes personales y patronales fueron de 75. No corresponde efectuar aportes a la seguridad social de ningún tipo sobre el trabajo asalariado no residente. Un segundo que tomo agua. Los aportes personales y patronales fueron de 75. ¿Quién realiza los aportes patronales y personales? Los hogares, ¿verdad? ¿Y a quién se los paga? El gobierno. Al gobierno. Gobierno. Esperen que El voy a poner- gobierno, recursos y Ahí está. Exactamente. ¿Sí? Gobierno. ¿Y para quién es un uso entonces? para los hogares. Excelente. ¿Sí? Los hogares pagan sus contribuciones sociales, ¿sí? Aportes patronales y personales por 75. ¿A quién se la pagan? Al gobierno, al BPS, ¿sí? Entonces son un recurso para el gobierno y un uso para los hogares. ¿Ah? Por el otro lado, el lado de las prestaciones sociales, después me dice, perdón, me adelanté. Me dice, los aportes no corresponde efectuar aportes a la seguridad social de ningún tipo sobre el trabajo asalariado no residente. Sobre este, ¿verdad? Es un detalle, ¿sí? No corresponde efectuar aportes a la seguridad social de ningún tipo sobre el trabajo asalariado no residente. Esos trabajadores muchas veces lo que tienen que hacer es contratarse seguros privados, ¿sí? Lo que hablábamos la otra vez, porque como que quedan por fuera del sistema de los países. Por ejemplo, si vos trabajás para una empresa en Estados Unidos que te paga tu salario, no sé, yo qué sé, por hacer un trabajo relacionado con la computación, que ahora es muy común, lo que tiene que hacer ese trabajador es hacerse una unipersonal y él mismo hacerse sus aportes por su lado, porque el que te paga el sueldo de afuera no tiene la obligación, sería en este caso, de efectuarte aportes patronales ni personales. ¿Ah? Esto en ese caso se convierte en tu obligación. ¿Ah? Obviamente tenés que hacer, aparte de eso, declarar el IVA, el IRPF, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es que, digo, si lo haces en blanco, ¿no? Obviamente que hay mucha gente que puede trabajar así, sin hacer ningún tipo de aporte, pero trabaja de forma informal. ¿Ah? Muy bien. El gobierno pagó jubilaciones y pensiones por valor de 175. El gobierno pagó, me lo dice la letra, ¿para quién es un uso? Para el gobierno. Exactamente. Prestaciones sociales, ¿sí? El gobierno pagó, esperen que lo pongo acá, 175. ¿Y a quién le paga el gobierno esas prestaciones? Al Los jubilado. hogares. Hogares. A los hogares. Muy bien. ¿No? Excelente. Después me dice, el Ministerio de Salud Pública recibió una donación, también me lo está diciendo el nombre, si me dice donación, ¿de qué me está hablando? De transferencias, ¿verdad? Tengo que poner acá. ¿Sí? El Ministerio de Salud Pública recibió una donación de medicamentos del exterior por 130. ¿Para quién es un recurso? Sí, Para el dale. gobierno. Para el gobierno. Gobierno. Muy bien. Esperen que lo pongo acá, 130. Ay. Referencia corriente gobierno, 130. ¿Sí? ¿Y quién efectuó cómo es la donación? Para el resto del mundo. Entonces, para el resto del mundo va a ser 1. ¿Sí? Bueno, vieron que es un poquito más complicado que lo que veníamos viendo hasta ahora. ¿Ah? Pero, nada, todo bien. Todo tranquilo.
vamos a ponerle, ya que le pusimos, ahora me puse, porque como le pusimos colorcito a la otra, le ponemos a eso también. Entonces, tenemos ahora registradas todas las transacciones relacionadas con asignación y distribución del ingreso en esta economía. ¿Sí? ¿Está? No nos falta ningún dato, tenemos todo pronto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que calcular los dos saldos, ¿verdad? Miren que acá les pongo en prolijo un poco. Ahí. Tenemos que calcular el ingreso disponible bruto y el saldo corriente con el exterior. Aguántenme que voy a hacer cuentitas acá en los subtotales, así queda todo más prolijo. Y ustedes por mientras me dicen si tienen alguna duda con algo de lo que hicimos. Mientras que Clara hace las cuentas, yo voy a retomar una pregunta del chat, que es ¿por qué los aportes patronales los hacen los hogares? Yo les ponía por ahí que se hace como la ficción de que la plata la entregan todas, o sea, toda la plata se la pagan a los hogares y los hogares hacen todos los aportes, como cuando la gente factura que te pagan la totalidad de la plata a vos, y vos tenés que pagar el BPS, vos tenés que pagar, o sea, vos tenés que pagar el IRPF, tenés que pagarte todo vos mismo. Bueno, esto funciona igual, o sea, es como que todo va a los hogares, y como todo va a los hogares, son los hogares los que después hacen esas transferencias. Sí, pero Todas además, ellas. ustedes piensen que los patrones son personas también. También tienen que cobrar jubilación. Aparte. Además. No, pero ellos dicen por los aportes patronales porque no los pagan las sociedades. Entonces está. Sí, 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 sí. El concepto es que el patrón le paga todo al hogar, porque cuando las remuneraciones de asalariados, cuando nosotros decimos las reciben los hogares, ¿se acuerdan que las remuneraciones de asalariados incluyen los aportes patronales, incluyen los aportes personales, o sea, incluyen todo? Entonces, como toda esa plata se la damos al hogar, el hogar es el que después va a hacer los aportes. O sea, es el que hace las transferencias. ¿Ah? Y con respecto a cuáles casillas o celdas no se usan, que preguntan por ahí, en realidad no es muy fácil acá saber cuáles no se usan porque en casi todos lados se pueden poner cosas. Básicamente, en excedente, remuneraciones e impuestos no podrían ser un uso. Y después las contribuciones sociales y las prestaciones sociales van ahí donde están puestas y en ningún otro lado, digamos. Esas son las que se podrían tachar de algún modo. Igual mejor entender lo que estamos poniendo y no andar tachando, preocuparse por tachar cosas. ¿Ah? Porque además esto es bastante más confuso, no es tan cuadradito como es el code, que sabemos que esto acá no y esto allá no. Esto es más, dependiendo del ejercicio, pueden haber sorpresas, entonces mejor tener bien Por claro eso. cuando yo leo la letra, ir pensando, bueno, esto primero, ¿qué es? ¿Es una renta o es una transferencia? Y después, la letra me lo dice siempre, alguien la pagó y alguien lo recibió. Entonces, el que lo recibe, como yo construyo la cuenta desde el punto de vista del perceptor del ingreso, es el que tiene el recurso, el que lo paga es el que tiene el uso. Por eso, Ahí va. por eso era lo que yo les decía, el excedente de las remuneraciones de impuestos no deberían ser, o sea, no deberían ser usos. O sea que está, eso como que uno podría saber que tienen que ser recursos porque alguien los recibe. Después, las contribuciones y las prestaciones siempre las recibe y las paga el mismo. Pero nada, hay que fijarse quién recibe y quién paga en todos los casos. Y no es tachable en esta cuenta en realidad nada. Es tipo, hay que ir pensando, las únicas que son como que tienen regularidad son las contribuciones y las prestaciones sociales, que siempre es entre el gobierno y los hogares, uno paga y el otro recibe, pero es lo único que tiene una regularidad. El resto lo puede pagar o cobrar cualquiera, y lo que hay que fijarse es eso. Y lo otro es que el excedente y los impuestos siempre son recursos para las sociedades y el gobierno respectivamente. Las remuneraciones incluso podría haber algunas, si se cobran del resto del mundo, podría haber alguna que sea un uso. O sea que ahí tengan cuidado, siempre vean quién cobra y quién paga para ver dónde se registra. Lo que se cobra va como recurso, lo que se paga va como uso. Esa es la regla general para esta cuenta. Todo te lo dice la letra. O sea, no es que hay que adivinar.
vieron que en todos los casos dice, bueno, tal pagó, tal efecto del pago. O sea, no es que, digamos, que haya nada para aprenderse de memoria, porque todo lo dice la letra. Simplemente tengo que recordar eso, ¿no? De que como estoy construyendo la cuenta de la perspectiva del perceptor del ingreso, ¿sí? Entonces tengo que ponerme en ese personaje y decir, bueno, esto es un uso para mí o un recurso, y después miro quién me lo pagó, quién me lo cobró, y ahí veo para quién es el otro concepto. El saldo, como siempre, recursos menos usos. Entonces, por ejemplo, para las sociedades, vengo acá y digo, bueno, las sociedades, nada, muy tranqui todo lo de las sociedades, tengo el excedente de explotación bruto, pagué unas rentas de la propiedad por 130, el ingreso disponible es de 948. ¿Sí? Esperen que lo voy a poner en negrita esto, sí, lo tenemos. Ahí va. El gobierno, ¿qué pasó con el gobierno? El gobierno tenía como recurso, a ver que se me puso la ruedita esa. Piense, mija, piense. ¡Ah! No sé si ustedes ven la ruedita. Ay, no. Me acaba de saltar un cartel que dice Zoom Meetings no responde. Responde Zoom Meetings. Estás bien igual, ¿eh? Tenés un tachón negro en una parte que se ve que es donde los estás viendo a ellos, o a nosotros, Sí, básicamente. exactamente. Lo podés mover, estaría bueno, porque No, te tapa media no. pantalla, pero Quedó media no, colapsado. te tapa No, unas yo estoy viendo, no me celitas. tapa nada. No, Ulises, miren Unas igual. celitas, unas Pueden hacer celditas. todo. Bueno, ahí la cuenta la van a tener que hacer ustedes, porque a mí se me colapsó la computadora. El gobierno tiene como, como recursos, primero 15 pesos del excedente de explotación bruto. Ahí Leandro pone 145 para bajar. 145, exacto. Tiene 15 pesos de excedente de explotación, más 125 de impuestos menos subsidios que cobró, ¿sí? Más 75 de contribuciones sociales que cobró de los hogares, ¿sí? Más 130 de unas donaciones que recibió, y después, chiqui, paga 35 pesos de rentas de la propiedad, o sea que van restados, y además paga prestaciones sociales por 165. ¿Tá? El saldo dice, Leandro, que es 145, ¿sí? Ustedes, perfecto. Bueno, los estoy viendo por el teléfono y veo que ya desapareció mi pantalla. Pero todos, digamos, todos tienen como es, pueden ir siguiendo si quieren en la solución como es del librillo, que ahí tienen la cuenta hecha. ¿Tá? Ahora, la siguiente para mirar son los hogares. Los hogares tienen, los hogares residentes, ¿verdad? Este es el ejercicio 1 del práctico 3. ¿No? Tienen 850 pesos de remuneración de asalariados, ¿sí? Como recursos. Tienen después unas rentas de la propiedad que cobraron por 105 pesos, ¿sí? Y después cobraron 165 pesos de prestaciones sociales. Si querés, Clara, pasame el Excel para que comparta. Es que tengo la computadora colapsada. Ok. Se colapsó. Capaz que si querés, compartilo la solución, que ya igual ya lo terminamos. La cuenta y miramos la solución. Ok. Wait. A ver si tengo el... ¿Tá? Y lo que tienen después los hogares simplemente tiene todo ese monto de ingresos y después tiene como usos 75 pesos de contribuciones sociales que pagaron al gobierno. ¿Alguien pudo hacer esa cuenta? A ver cuánto es el ingreso disponible bruto de los hogares. 1045 dice Leandro. Está excelente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el ingreso disponible de las sociedades, el ingreso disponible del gobierno y el ingreso disponible de los hogares. Tenemos la suma de esos tres ingresos disponibles
es el ingreso disponible de la economía. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, con eso ya sabemos cuánto es el ingreso disponible de cada sector institucional y la suma hace el ingreso disponible de la economía en su conjunto. ¿Qué me falta para terminar de calcular la cuenta de asignación y distribución de ingreso? Saldo. ¿Cómo, perdón, Valeria? ¿Que no escuché? ¿No? Bueno, en realidad lo que me El falta saldo, entonces... perdón, tengo el internet medio fluido. No, está tranquila, yo no te voy a decir nada, que yo el mío es una porquería. El saldo corriente con el exterior. No tiene autoridad moral, Clarita, para decirte No puedo que decir tenés mal nada. internet. No, sigue totalmente colapsada la computadora. No sé si es internet. Bueno, entonces ahora lo que me falta es el saldo corriente con el exterior, como me decía Valeria. Yo tengo, dice Sofía, el ingreso disponible del resto del mundo. En realidad el ingreso disponible del resto del mundo en sí no nos interesa como concepto de ingreso disponible. Lo que nos interesa es el saldo corriente con el exterior. A ver, sí, ahí tenés para... Esa es la solución que estamos hablando, pues estoy buscando Esa misma. Ecolecuas. Está. Ahora sí podés ir Ahí la siguiendo de tengo. ahí. Wait. Exactamente. Vamos Ahí a la ven. limpiarme. ¿Ahí la ven? Sí. Perfecto. Exactamente. Bájala un poquito si se ve bien el saldo corriente con el exterior. Ahí. Ahí va. Exactamente. Bien, entonces, después lo que nos faltaba, como dijimos, es calcular el saldo corriente con el exterior, como me dijo la compañera. El saldo corriente con el exterior, lo que tengo que hacer es sumar recursos menos usos, como en todos los saldos de estas cuentas. Para hacerlo, yo lo voy haciendo acá en el Excel, así después se lo subo todo pronto. Tengo que el resto del mundo tiene un saldo de bienes y servicios con el exterior de 165. A eso se le suman 50 pesos de remuneración de asalariados que cobraron el resto del mundo pagada por productores nacionales. Se le suma 115 pesos de rentas de la propiedad que cobró el resto del mundo, ¿sí? A eso le tengo que restar 55 pesos de rentas de la propiedad que pagó el resto del mundo, y a la vez también le tengo que restar 130 pesos de transferencias corrientes que efectuó el resto del mundo al gobierno nacional, al Ministerio de Salud Pública, ¿se acuerdan? Eso me da un total de 145, ¿sí? Entonces el saldo corriente con el exterior es 145. Acuérdense también, se los estoy anotando todo esto en el Excel para subírselos, que el saldo corriente con el exterior es igual a menos el saldo de cuenta corriente de balanza de pagos. Porque el saldo corriente con el exterior es visto desde el punto de vista del resto del mundo, mientras que los saldos en balanza de pagos son calculados desde el punto de vista de la economía nacional. ¿Ah? Bueno, entonces ahí tenemos todos los saldos calculados, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Les parece muy difícil? ¿Les pareció muy complicado? ¿Algún comentario de algo que no hayan entendido? ¿Hay algún comentario en el chat? Tranqui, cosas que ya fuiste diciendo y que se fueron solucionando y que también les contesté yo alguna cosa. Profe, Sí, dale. el ingreso disponible bruto serían los recursos menos usos. Por eso se pone como solo en la línea de los usos. Los totales. Exacto, siempre los saldos van del lado de los usos. Porque ustedes acuérdense que tenemos que recursos y usos tienen que ser iguales. ¿Sí? Y entonces lo que yo hago es
el saldo lo pongo como del lado de los usos. ¿Está? Ahí va. ¿Sí? Entonces, voy a tener, por un lado, el ingreso disponible de bruto, que como vos mismo dijiste, es recursos menos usos, ¿sí? Y después tengo también que tener en cuenta que tengo que calcular el saldo corriente con el exterior, que también va a ser recursos menos usos. ¿Está? ¿Vieron ahí? Yo no pude hacer las cuentas de los ingresos disponibles. Ahora sí me reacciona. Voy a hacérselas acá en el Excel para ver si nos dan bien como dice la solución. Y ya se lo subo a gobierno menos... Perfecto, el gobierno de 145, excelente, y los hogares me faltaron. ¿Está? Entonces, si ustedes ven, si se ponen a chusmear ahí lo que calculamos, por ejemplo, los hogares, ¿sí? Vienen a la cuenta de generación a la cuenta de asignación del ingreso con un 850 de remuneración de asalariados, que eso es lo que generan en el proceso de producción, ¿sí? Y sin embargo el ingreso disponible es mucho más grande, ¿lo ven? El ingreso disponible termina siendo 1045. ¿Ah? Para las sociedades, el excedente de explotación bruto que traen de la cuenta de generación del ingreso es 1078. Bien, y finalmente, como tienen que pagar rentas de la propiedad, el ingreso disponible es un poco menor, es 948. ¿Tá? El gobierno es otro mundo. El gobierno viene con 125 pesos de impuestos menos subsidios más 15 de excedente de explotación bruto, ¿sí? Y termina con 145 de ingreso disponible bruto. Muchas veces puede ser mucho más chiquito, ¿tá? En este caso es bastante benigna esta economía, este gobierno en esta economía, ¿sí? ¿Tá? A veces incluso puede dar negativo, después en la parte del ahorro, por lo pronto. Bueno, esperen que voy a hacerle a cuenta acá, así ya queda todo pronto para subir. Y Profe, ahí una duda. sí, dale. Tanto la cuenta de producción como la de generación del ingreso la podíamos hacer por sectores institucionales y por actividades económicas, pero la Sí, asignación y distribución del ingreso es solo por sectores institucionales. sí, Sí, exactamente. Ahí va. Exactamente. Porque vos, acordate que ahora estás mirando todo desde el punto de vista del perceptor del ingreso. ¿Tá? Entonces, para eso tenés que ver, o sea, lo que te interesa analizar es quiénes reciben el ingreso que se genera en esa economía. Ya no te interesa saber quién lo produce, quién lo genera. ¿Tá? A vos antes te interesaba ver quién generaba mayor valor agregado, si la industria, el comercio, ¿me entendés? Ahora lo que te interesa ver en realidad es quiénes, qué sectores institucionales reciben ese ingreso que se genera. ¿Ah? No, y no podés tampoco calcular no tiene para la sentido industria, calcular, qué hogares claro, pertenecen a la industria? ¿Cómo vas a saber? O sea, es quién imposible, recibe un salario? O sea, es como, tendrías que claro. ver cada hogar si recibe salarios de la industria del comercio, o sea, es como un lío, ¿no? No Entonces, tiene es como que sentido, no tiene sentido saberlo de esa manera. exacto. ¿Sí? Acuérdense que todo esto se calcula en la realidad con datos estadísticos que muchos de ellos tienen muchas carencias. Entonces, también está todo diseñado para que sea factible de hacer, realizable, ¿no? Que no sea una cosa imposible de estimar en la realidad, si no, no tendría sentido que existiera. ¿Ah? Pero en realidad tampoco tiene como lógica el tema por ejemplo, eso, si vos decís las remuneraciones, ¿cómo las vas a dividir por sector institucional, más allá de quién las generó, que ya lo tenés en la cuenta anterior? O sea, ¿quién las recibe? Claro. Aparte de O eso, sea, no podés ir por sectores, por ramas de producción, por sectores productivos. Y lo mismo para los impuestos, o sea, ya no te importa quién generó los impuestos, pues ya lo tenés en la cuenta anterior, lo que te interesa ver ahora es quién lo recibe el gobierno, y eso no lo podés separar en ramas de actividad. Entonces, se pierde eso. ahí va. En- Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más sobre esta cuenta? Yo sé que parece difícil poder, o sea, podía explicar lo que es RX. Sí, claro, eso lo vimos en el teórico, ¿está? En realidad acá no lo calculamos específicamente, pero lo podríamos hacer.
¿tá? Creo que ahí abajo hay un cuadrito, Ire, fíjate en la solución. ¿Me escuchás, Ire? Estás muteada, me parece. Sí, que esperaras un minutito que le estaba poniendo cómo se calculaba la red No, porque ahí y abajo, ahora hay un ese. cuadrito, ¿sí? Que se las calcula, que en realidad la idea mía era hacerlo en el Excel, pero bueno, ¿ah? No lo vamos a poder hacer porque se me jodió todo. Lo de la renta de la propiedad, el saldo de RX, lo que me dice es en cuanto a renta de la propiedad cobradas y pagadas y a remuneración de asalariados cobradas y pagadas con el resto del mundo. Esa fórmula que te puso Ire en el chat. ¿Ah? Y ahí, en ese cuadrito, en la solución, lo que hacen es calcular, ¿sí?, el RX, ¿tá? Porque si vos te fijás, ahí tenés las rentas de la propiedad cobradas por el resto del mundo, que son 115, ¿sí? Y tenés las rentas de la propiedad pagadas por el mundo, que son 55, ¿sí? Y aparte tenés, porque te lo dice la letra, que vos pagaste 50 pesos al resto del mundo, en concepto de, como es por concepto de remuneración a asalariados, y haciendo esa cuenta, sacás el RX. ¿Sí? ¿Se entendió? El compañero que preguntó, ¿y el resto? ¿De qué estamos hablando? Por ahí Leandro dice que sí, que era el que había preguntado, así que no sé los demás cómo vienen. El resto, ¿alguna duda de esto que estuvimos hablando? Eso igual después vamos a seguir, el ejercicio nos pide que hagamos otras cosas que nos va a involucrar hacer este cálculo. Pero está bien la pregunta, ¿sí? Yo se los agrego acá en el Excel, ¿sí? El cuadrito este es como medio a gusto del consumidor, o sea, hay gente que le sirve pila tener Claro. como separado todos los intereses, no sé qué, y después poner las sumas que están arriba, vieron las rentas de la propiedad totales, es el renglón que tienen registrado en la cuenta. Esto que tienen acá es el renglón que tienen registrado en la cuenta, que es la suma de lo que tienen acá como desagregado, que es lo que les va diciendo la letra. Hay gente que les sirve pila hacerlo, hay otros que les resulta más rápido y no se entreveran haciéndolo directamente acá y poniendo, por ejemplo, acá 80 más 50 en vez de hacerlo aparte y después poner el 130 directo acá. Para mí me parece más fácil hacerlo como lo hicimos en el Excel, sin el cuadrito. Yo lo Pero hago directo, sin el cuadrito también, el pero si a cuadrito ustedes entrevera un les poco. ayuda, hay gente que le ayuda a tener el cuadrito. A mí el cuadrito realmente, si me preguntan personalmente, no es una cosa que me cope mucho. Tener todo así, ahí separado y después pasarlo, me parece que pierdo tiempo, pero de hecho hay gente que le sirve como para ordenarse. Entonces, cada uno ve si eso le suma o no. Exacto. Acá les estoy poniendo en el Excel esto de la remuneración neta de factores con exterior. Muy bien, bueno, si nos quedan más consultas sobre esta cuenta, seguimos a la siguiente. ¿Ah? La siguiente es la cuenta de utilización del ingreso, que ustedes se acuerdan que dijimos que, bueno, que en este caso lo que vamos a hacer era ver, con este saldo que traemos como es de la cuenta de asignación y distribución del ingreso, lo que vamos a hacer es después ver en qué, o sea, cuánto de ese ingreso disponible se destinó a costo de consumo final y cuánto se destinó a ahorro bruto. ¿Tá? Entonces esto es es una cuenta bastante más sencilla, ¿tá? Y lo único que tenemos que hacer es, en principio, para el lado de los recursos de la cuenta, extraernos los usos, el saldo, ¿sí?, de la cuenta de asignación del ingreso. Entonces, el saldo corriente con el resto del mundo, ¿de dónde me lo voy a traer? ¿Dónde lo tengo? El saldo corriente con el La cuenta exterior, anterior. de la cuenta anterior, excelente. Entonces, lo que es un uso en la cuenta de asignación del ingreso, ¿sí?, se transforma en un recurso en la cuenta de utilización del ingreso. Es el recurso para el resto del mundo.
¿Ah? El ingreso disponible, lo mismo, ¿sí? Me traigo el ingreso disponible tal cual está en el saldo de la cuenta anterior. Y lo pongo como recurso para los sectores correspondientes. 948 es el ingreso disponible bruto de las sociedades, ¿sí? 145 es el ingreso disponible bruto del gobierno y 1045 es el ingreso disponible bruto de los hogares. Con ese ingreso disponible bruto, ese recurso para el perceptor del ingreso, el perceptor del ingreso va a realizar su decisión entre ahorro y consumo. ¿Qué dijimos sobre el gasto de consumo final de las sociedades? ¿Tenía sentido que tuvieran gasto de consumo final las sociedades? ¿Consumen? ¿Van al supermercado las sociedades? Invierten, ¿no? Pero acá estamos hablando, es muy bien lo que acabas de decir, pero en este caso estamos hablando de realizar gasto de consumo. ¿Hacen gasto de consumo las sociedades? No, no No. consumen, no. Exacto. Es un 0 ahí. ¿Quiénes realizan gasto de consumo entonces? Realizan gasto de consumo los hogares y el gobierno en nombre de todos nosotros. ¿Y dónde tengo este dato? El gasto de consumo final del gobierno y de los hogares. Quédate quieta, Aire, no se los digas, que me lo digan ellos. Es re mala. ¿Dónde veo el gasto de consumo final de los hogares y del gobierno? Acuérdense que este ejercicio arranca con el COU. ¿Se acuerdan? No me deja decirles yo y le decís vos. ¿No ves que me peleás? Se callan y me ponen nerviosa. Acuérdense que tenemos el COU. Me resonás, ¿Está? a mí se lo decís vos, Sí. ¿no ves que sos demasiado buena? No, Así no se es puede. verdad. Qué horrible. Producción Esperen. total. No, el gasto de ¿No? consumo final. Gasto. ¿Se acuerdan que en el COU, en la parte de utilización final, tenemos el gasto de consumo final de los hogares, ¿sí? Y el gasto de consumo final del gobierno? Lo tenemos en la parte de utilización final. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Sí. ¿Sí? Es eso. Me traigo de ahí el gasto de consumo final de los hogares y del gobierno. Para los hogares es 980, para el gobierno es 480. ¿Sí? Que está bien, el compañero me dijo, es igual a la producción. ¿Eso me quisiste decir? ¿Que la producción del gobierno es igual al consumo del gobierno? No vi quién era que me habló. No, le erré yo. No. Bueno, no importa. Acá estamos para eso, para errarle y para aprender. ¿Sí? Igual les puse la notita ahí para que se acuerden que la producción del gobierno es igual al gasto de consumo final del gobierno. Entonces, voy al COU, ¿sí? Que en este caso lo teníamos que llenar, que lo llenamos hace como una semana o más, capaz por eso no se acordaban, y traemos el valor de cómo es, de gasto de consumo final de los hogares y del gobierno. ¿Les puedo mostrar? Dale, mostrale. Ahora sí. Bien, pará. ¿Se acuerdan que esto en la letra tenía lo que pasa el COU? Está lejos. Igual está hecho, tiene que estar hecho ahí. Porque la letra no sé si tiene los totales. ¿No lo tienen hecho en la solución? No, venía todo pronto en la letra, me parece. No estaba en la solución. Espérate. Qué lejos que está esto acá, ¿no? Práctica 3, ejercicio 1. Sí. Gasto en consumo final de los hogares, 980, y del gobierno, 480. Esos son los gastos en consumo final que les están pidiendo ahora. Que lo que les están diciendo básicamente es, bueno, lo que le quedó fue esta plata, ¿qué parte van a consumir y con qué se quedan? Entonces, Y ahora sí nos vamos de nuevo para abajo. vamos para abajo. Sí, yo estoy intentando siempre volver a conectarme y no estoy pudiendo. Sí, Sigo tranqui. haciendo el esfuerzo, por lo menos así puedo cerrar la clase coherentemente. Bien, entonces ahora tenemos el gasto de consumo, tenemos. Yo lo que pasa es que el Excel que tengo hecho lo tengo todo completo ya, entonces estoy en la misma. No. Tranqui. Igual lo más difícil que era Opa. hacer la otra cuenta, ya lo hicimos.
Entonces ahora Papá, tenemos, para. ¿Dónde estamos? ¿sí? Para que me perdí. Acá, Tranqui, un poquito tranqui. antes de esto. Tiqui, 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 acá, ¿no? Ahí va. Tenemos, o sea, ni siquiera todavía tuvimos que hacer ningún cálculo, porque el ingreso disponible bruto y el saldo corriente con el resto del mundo lo tenemos de la cuenta de asignación y distribución del ingreso. El consumo de los hogares lo tenemos del COU, el consumo del gobierno lo tenemos del COU. De las sociedades sabemos que no consumen porque no son sujetos que consuman, las sociedades, no son personas. Entonces ya tenemos todo, no necesitamos nada más. Tenemos que, obviamente, ahora calcular el saldo de la cuenta, que es el ahorro bruto. ¿Sí? La cuenta, como siempre, recursos menos usos. Para las sociedades, 948 menos 0, 948. Para el gobierno, 145, que es su ingreso disponible, menos 480, menos 335. Y para los hogares, 1045 menos 980, 65. ¿Está? El ahorro bruto total, ahí nada más hacemos la suma de las dos cosas, del gasto de consumo final y del ahorro bruto total. Yo estoy, por mientras que hablo, voy haciéndolo acá en el Excel, ¿tá? Así ya le subo todo pronto. Y obviamente que lo mismo para, como es para el ingreso disponible bruto. Esperen. Ahí va. ¿Está? Acá no hay ningún misterio, entonces. ¿Sí? Tengo el gasto de consumo, el ingreso disponible bruto, resto del gasto de consumo final y tengo el ahorro bruto. Para el gobierno, que es la novedad, que está negativo. ¿Sí? Una cosa importante acá de acordarse es que las sociedades se hace el supuesto de que no tienen gasto en consumo final. O sea, solamente tienen consumo intermedio en otro momento de la vida, pero acá no tienen gasto en consumo final. Entonces, es importante porque hay algún ejercicio donde piden, por ejemplo, el ahorro de las sociedades y les dan el ingreso disponible de las sociedades, y en realidad tienen que saber ese supuesto teórico para poder sacarlo. Claro. Sí, más que un supuesto es una cuestión de que la definición no permite que haya No permite que consuman. consumo de las sociedades. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes, ahí va, como Irene dice, hay ejercicios que te piden que calcules el ahorro bruto de las sociedades y después te dan solamente el ingreso disponible bruto de las sociedades y vos con eso tenés que darte cuenta que va a ser O al revés. siempre. Ahí va, o al Te revés. dan el ahorro bruto y te preguntan cuándo es el ingreso disponible. Y Exacto. tenés que saber que son iguales porque las sociedades no tienen gastos, no consumen. O sea, así como los hogares no producen, las sociedades no Exacto. consumen. O sea, es como para separar bien lo que es una empresa, o sea, está como bien diferenciado lo que es un hogar de lo que es una empresa, cosa que en la vida real es un poco más difusa, pero acá lo que es empresa produce y no consume, y lo que es hogar consume y no produce. Eso es como... Exacto. ¿Y cómo es? Y bueno, ¿qué pasa con el saldo corriente con el exterior? Nada, lo mismo que pasaba con el saldo de bienes y servicios en la cuenta de generación del ingreso. A mí no me interesan los procesos de ahorro y de gasto de consumo final de gobierno, y por lo tanto lo único que tengo que hacer es, así como tengo el saldo del lado de los recursos, me traigo el saldo del lado de los usos para igualar recursos con usos y queda pronta la cuenta. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, en esta economía, el gasto de consumo final total fue de 1.460, ¿sí? Y el ahorro bruto fue de 678. ¿Ah? Esa es la utilización que se hizo del ingreso disponible bruto total de 2.138. ¿Está? ¿En qué hora estamos? A ver. 11:47. ¿Alguna duda sobre esto? Está fácil, ¿no? Esta cuentita fácil, pero bueno, ¿sí? Pero fíjense que esto, como siempre, es una cadena. Si yo tengo mal hecho todo el proceso de asignación y distribución del ingreso, o tengo mal hecho los procesos anteriores, o tengo mal hecho el COU, cuando llegue a este punto no voy a poder calcular el ahorro bruto porque voy a tener un gasto de consumo final mal calculado. Entonces, es importante que ustedes vayan despacio, haciendo paso a paso cada cosa, ¿sí? Para no arrastrar errores que después,
antes, cuando teníamos la prueba escrita, se De podía tener en desarrollo. cuenta de desarrollo, ahora que es múltiple opción, si ustedes les da cualquier cosa, no van a tener dentro de las opciones ninguna que les pegue, digamos, y entonces van a tener algún problemas, ¿sí? Lo van a tener que volver a hacer. Sí, ¿Está? ojo, que no necesariamente porque tengan una opción que sea, que esté, hay veces, o sea, siempre los distractores están pensados con errores que ustedes pudieron haber cometido. Ah, O sea claro. que a veces el resultado está, o sea, hay que ser como o sea, cuidadoso de no entreverarse, o sea, buscar la manera más ordenada de hacer las cosas y nada. Y Exacto. como, y tratar de no inventar mucho, o sea, de ir derechito por lo que uno sabe primero. O sea, lo mismo en el control que en la revisión. O sea, primero lo que estoy seguro y sé. Y después me pongo a pensar a ver si lo otro sale. O sea, no perder mucho el tiempo. Ahora se van a testear. Mm. Tienen que ser metódicos, exactamente, pero para todo en la vida. Sí, para la vida misma. ¿No? Este, Ay, mira, me pude conectar, yo no puedo creer. porque después ponen, por ejemplo, dicen, ay, no me dio el tiempo porque me tranqué con la primera. No, no te puedes trancar con la primera. O sea, la primera, si no te sale, la dejás y seguís con otra cosa. O sea, y Claro, después se vuelve. O sea, es mejor que te quedes sin contestar la primera que te pierdas, cuando quieras ver, se te pasó todo el rato y no contestaste ni la primera ni las demás. exacto, exacto. Bueno, muy bien. Antes de terminar, nos quedan 10 minutos. Vamos a ver si podemos armar el punto 3. Sí, pues este ejercicio sigue. Este ejercicio ¿Vos es podés dificilísimo. compartir, Clary, o querés que siga mostrando yo la solución? Pregunto para Porque saber. porque yo intenté compartir. A Capaz que ver, si yo dejo, ahí va. ahí Ahora está, sí. excelente. ¿Cómo es? Este ejercicio sigue. No, terminó acá. Entonces dice, para... Esperen que me prende la cámara. A ver si... Ahí está. Para el sector institucional gobierno y para el sector institucional hogares, analice su ingreso disponible, explicitando el saldo de ingresos primarios y la distribución secundaria del ingreso. ¿Ah? Entonces, para el sector institucional gobierno, vamos a arrancar con el gobierno y después de última, la clase que viene, hacemos el resto. ¿Sí? El ingreso disponible del gobierno, según la cuenta de utilización a ver, vamos a mirarla acá. El ingreso disponible del gobierno, chiqui, es 145. ¿Sí? ¿Cómo se construye el ingreso disponible del gobierno? ¿Se acuerdan? Si quisiéramos desglosarlo al ingreso disponible del gobierno. O sea, ¿se acuerdan de que hablamos en el teórico de los ingresos primarios del gobierno? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, no sé de qué me estás hablando. ¿De qué hablas? No, nadie me Creo va que a tienen responder. todos rotos los micrófonos. Debe ser Sí, no sé. eso. ¿Qué pasó? Yo la verdad no me acuerdo. Yo tampoco. Bueno, no pasa nada. Los ingresos primarios, dijimos, eran los ingresos que traía cada sector institucional por su participación directa en el proceso productivo. O sea, por ejemplo, en el caso del gobierno serían los impuestos menos subsidios sobre la producción. Y además le sumamos su posesión, o sea, los ingresos que se generaban por su posesión de activos que preste a otros para producir. En este caso, o que pida prestado, ¿no? En este caso serían las rentas de la propiedad. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a tener que analizar acá es cómo se construye este ingreso disponible bruto del gobierno si yo miro primero los impuestos menos subsidios, ¿sí? ¿Cuántos son para el gobierno? ¿Cuánto es el ingreso percibido por el gobierno o sea, en los impuestos menos subsidios que percibe el gobierno en la cuenta de asignación y distribución del ingreso? Que vienen de la cuenta de generación del ingreso. ¿Se acuerdan? 125.
125, a ver, no sé. Si ustedes me dicen, yo les creo, me voy a fijar. A ver. Excelente, 125. ¿Sí? Están ahí. ¿Está? ¿Qué pasa? Después sabemos que el gobierno, como nos interesa ver el ingreso primario, además tenemos que ver las rentas de la propiedad cobradas menos las rentas de la propiedad pagadas por el gobierno. ¿Sí? Si venimos a la cuenta de asignación del ingreso, vemos que el gobierno no cobró nada, ¿sí?, de rentas de la propiedad, pero vemos que pagó 35 de rentas de la propiedad. ¿Se entiende? Esperen que les muestro así. Como recursos cobrados de renta de la propiedad, el gobierno tiene 0. Como recursos pagados por renta, como usos pagados por renta de la propiedad, tiene 35. Entonces acá lo que voy a hacer es decir que el gobierno tiene menos 35. ¿Tá? Entonces, el ingreso primario del gobierno va a ser 125 menos 35. Ah, y esto es 95. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Miramos. ¿Sí? El ingreso, los impuestos menos subsidios, ¿sí? Y le sumamos a eso las rentas de la propiedad pagadas menos la renta de las propiedades, las rentas de la propiedad cobradas menos la renta de la propiedad pagadas por el gobierno. Y Profe, tenemos sí, perdón. Sí. ahí creo que es 90. 125 menos 35. 25 menos 35 es 90, muy bien. Tiene que quedar algo terminado en 0. Perdón, estoy apurada y lo quiero terminar y lo termino. No, aparte de los nervios, mija, que pasás con esa conexión de por qué. Una No, denuncia pero antes ¿sabes la lo que tenés me que hacer. pasa? Ya estoy tan acostumbrada, porque me pasa desde que empezó esto. O sea, yo estoy en medio de un Zoom de trabajo hablando y se me termina todo. Una reunión con todo el mundo se me termina todo. No, horrible. ¿Qué les voy a decir? Bueno, seguimos, porque todavía no terminamos. Entonces ustedes ven que el ingreso disponible del gobierno es 145, ¿sí? El ingreso primario del gobierno es 90. ¿Qué me falta para completar entonces el análisis del ingreso del gobierno? ¿Qué les parece que me falta? Así que sería el secundario, que sería los 145 menos 90, ¿o no? Claro, bueno, está bien, exactamente. Lo que dice la compañera es entonces, bueno, la diferencia entre el ingreso disponible bruto y el ingreso primario, vamos a poner así, va a ser igual a 145 menos 90, y esa cuenta me tiene que dar 55, ¿verdad? O más o menos por ahí, yo sé. ¿Ah? Eso va a ser la parte de distribución secundaria del ingreso del gobierno. Está perfecto. Pero ¿a qué corresponde la parte, digamos, de distribución secundaria del ingreso del gobierno? ¿Saben que me comí algo acá? Me estoy dando cuenta. ¿Qué me falta acá? El excedente. Exactamente. Muy bien. Me acabo de dar cuenta ahora. Perdón. Y era 15, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, acá es 125 más 15. Y ahora esto tiene que dar 105. Ahí está, ahora sí. ¿Sí? Entonces esto es en realidad 105 y esto es 40. ¿Está? Y esto sería la parte de distribución. Distribución. ¿Sí? Y si yo lo quiero, si yo lo quisiera venir a buscar eso a la cuenta de distribución del ingreso, ¿qué tendría que hacer?
para obtener 40 sin hacerlo como me lo dijo la compañera, sino que haciéndolo como haciendo la cuenta. Yo tengo que mirar la parte de las transferencias, ¿verdad? Entonces, esa sería la ecuación para el ingreso primario. Espera, dame un segundo. La ecuación para el ingreso primario es esta de acá. Vamos a hacer un... La ecuación para el ingreso primario es sumar, ¿sí?, los saldos que yo me traigo, ¿sí?, de la cuenta de generación del ingreso, del VAB que generó el gobierno, y este es el VAB que generó el gobierno. Le sumo y le resto rentas de la propiedad pagadas y cobradas, ¿sí?, y eso es lo que me da el ingreso primario del gobierno, ¿tá? Si yo quiero después completar el análisis y llegar a 145, la compañera me dijo, bueno, haces el ingreso disponible bruto menos el ingreso primario y sabés cuánto corresponde a la parte de distribución secundaria del ingreso, que está perfecto. Ahora yo quiero mirarlo en la cuenta. Entonces, para yo mirarlo en la cuenta, lo que tengo que ver es qué pasa con las transferencias. El gobierno va a tener, si ustedes ven acá, va a tener 75 pesos de contribuciones sociales cobradas como recursos, más 130, ¿sí? Esto va a ser 75 más 130. Y como usos, el gobierno va a tener 35, no, perdón, esto yo lo puse, va a tener 165 de transferencia, ¿sí? Menos 165. Y si yo hago esta cuenta, 75 más 130 menos 165, me tiene que dar 40, ¿va? Que es lo que nos dio haciéndolo, como me dijo la compañera, que está bien, pero que no me hace, digamos, hacer el análisis más completo. Si no está bien lo que me dijiste, de hacer la diferencia, pero si yo quiero hacerlo mirando la cuenta, simplemente voy y veo lo que pasó con las transferencias cobradas y pagadas. Transferencias cobradas, pagadas por el gobierno, ¿sí? Y queda completo el análisis, ¿sí?, con la distribución primaria, ¿no?, del ingreso y la distribución secundaria del ingreso. ¿Está? Esto para el gobierno. Si lo hago para los hogares, ¿sí?, para los hogares yo voy a tener $850 de remuneración de asalariados, ¿sí? Perdón, acá lo hice desordenado. Esperen que lo hago igual, así a ustedes les queda, ahí va, exactamente lo mismo y es fácil para analizar. El ingreso disponible bruto de los hogares es 1045, ¿sí? 1045. La remuneración de asalariados 850. La renta de la propiedad pagadas menos cobradas por hogares, ¿qué me las dice? $105 menos 0, ¿sí? 105. El ingreso primario de los hogares es igual a 850 más 105. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué hora es? Me recontra fui. Está, ya termino. ¿Alguna duda sobre esto? Igual estás, como va a terminar este punto por lo pronto.
Sí, 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 sí. ¿Alguna duda sobre esto? No, profe. ¿No? ¿Nadie? Muy bien, No, bueno, profe. entonces, perfecto. Este es el ingreso entonces primario de los hogares. Si yo voy a ver cómo es lo que pasa con las transferencias para los hogares, ¿Por qué en este caso agarraste la remuneración de asalariados? porque estoy analizando los hogares. Entonces, el ingreso de los hogares, si yo voy acá a la cuenta de distribución del ingreso, ¿sí? Es 850. ¿Ah? Ah, bien, sí, ya. ¿Sí? Ya viendo el cómo me doy cuenta, lo que pasa es que me pierdo a lo que Tranqui, si lo tranqui, no sacás. te preocupes, no te preocupes. Para el gobierno, tenés acá, ¿sí? Y si fuera a hacer el análisis para las sociedades, tengo que agarrar el excedente de explotación bruta. ¿Está? Entonces, está. Básicamente, entonces, lo que me queda ahora es mirar las transferencias pagadas por hogares. Vengo para acá y digo, los hogares, ¿cuánto recibieron de transferencias pagadas por el gobierno por concepto de prestaciones sociales? 165. Y como usos, hogares, ¿ah? Hogares, pagaron contribuciones sociales por 75. ¿Está? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Entonces, si yo hago la suma del ingreso primario más el ingreso secundario, lo que me tiene que dar es el total, ¿no? Entonces yo tengo que agarrar y decir, bueno, el ingreso disponible bruto va a ser igual a 955 más 90. ¿Está? 955 más 90 son 1040. ¿Está? Con lo cual el análisis de los ingresos de los hogares y del gobierno quedó completo. ¿Tá? Podemos hacer exactamente lo mismo para las sociedades. Si quieren intentar hacerlo, lo hacen y después las dudas que surjan lo vemos. ¿Tá? Entonces tenemos primero los ingresos generados por la participación directa e indirecta en el proceso productivo, que son estos, y después los ingresos generados por transferencias que no tienen nada que ver con el proceso productivo. ¿Tá? Si quieren se los pongo eso acá porque es la forma de diferenciar uno de otro. ¿Sí? Este es el ingreso generado por la participación directa e indirecta en el proceso de producción. Vamos a poner la producción directamente. En la producción. ¿Sí? Y este es ingreso que no tiene relación con la producción, sino que está relacionada con otros procesos de asignación y distribución del ingreso. ¿Ok? Profe, entonces la distribución secundaria del ingreso para los hogares sería el ingreso Acá. disponible bruto, que es 1045 menos los 955. Exacto, lo puedes calcular así también, sí, sí, claro. Podés venir y hacer acá, mira, vamos a transferencia, acá te lo puse de esta manera, y si no acá te pongo el ingreso disponible bruto menos el ingreso primario de los hogares, ¿sí? Entonces esto va a ser, el ingreso disponible bruto era ¿cuánto era? 1045 menos 955, que es el ingreso primario, me da 90. Esto que ¿Ah? están preguntando está interesante de ir para atrás.
O sea, que a veces teniendo el resultado final y las transferencias, Claro. podés ir para el ingreso primario. Y del ingreso primario, si tenés la renta de la propiedad, podés ir al PIB. Entonces, como que podés ir yendo hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de los datos que tengas. Ah, entonces es lo mismo, el ingreso primario, el ingreso secundario, digo. No, distribución secundaria del ingreso, eso. Es lo mismo que las transferencias cobradas menos las transferencias Claro, en pagadas. realidad es lo mismo que El ingreso. es el neto de las transferencias. Entonces, si vos tenés el ingreso disponible y tenés las transferencias, podés ir un paso más atrás al ingreso primario. Si tenés el ingreso primario y tenés la renta de la propiedad, podés ir un paso más atrás, que es el ingreso interno bruto, que es lo mismo que el PIB. Entonces, Después tenés como, para no la para clase que adelante. viene, porque así no nos adelantamos más que perdimos la mitad de la clase que viene, ahí abajo, viste que dice determinar el valor de las siguientes variables, ¿ah? Remuneración neta de factores, ingreso nacional bruto, ahí lo hacemos para el total de la economía. Ahí ¿Ah? va. Lo vamos a cortar por acá porque ya perdimos mucha gente y así esto que es importante lo revisamos de nuevo en la clase que viene. ¿Tá? Y lo hacemos para el total de la economía y si quieren lo hacemos para las sociedades, que es el único que nos falta. ¿Tá? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. El viernes es que no tenemos clase. El viernes no tenemos clase. El viernes no tenemos clase. Exacto. ¿Tá? Gracias. Y el miércoles que viene la clase la va a dar Irene porque yo tengo que trabajar en la selección. ¿Ah? Así que Entonces el 29, el día de las elecciones, sí hay clase. el 29, que es el día de las elecciones, sí tenemos clase, porque no es asueto, eso salió un comunicado diciendo que no era asueto, que lo único que se suspenden son las actividades presenciales por un tema locativo, pero sí hay clase, y, Exacto. y como Clara va a trabajar, la clase la voy a tener a cargo yo. Muy bien. Pero nos vemos entonces el miércoles a las 10. Bueno, bárbaro, nos vemos. Y cualquier cosa nos escriben si precisan algo antes del control. O sea, claramente el sábado no, pero mañana y el viernes estamos disponibles para contestar todas las dudas que les puedan surgir. Y recuerden lo que hablamos del grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, eso ya se lo dije como 38 veces, ya no se los repito más, pero por favor sean cuidadosos con todo lo que pueda implicar que violar el tema de que la prueba es de carácter individual. ¿Ah? Excelente. Este Muy bien. viernes no hay clase, Manuel. Sí. ¿Ah? Bueno, nos Chao, vemos profe, y gracias. cuídense. Pasen lindo, vayan y saquen los 10 Estudien. puntos. ¿Está? Estudien. Chao, gracias.